Hola a todas y todos, la comunidad de Asturias, la comunidad de la región de Los Lagos, de Puerto Montt, la comunidad también de Chile, de España. Bienvenidos a este sexto diálogo internacional Chile-España, organizado por la Fundación Pablo Iglesias y también por el Instituto Igualdad de Chile. En este marco, hoy tenemos una conversación sobre los desafíos post-COVID-19 en territorios costeros. Antes que todo, quisiera entregar un fraternal saludo al director de la Fundación Pablo Iglesias, Alfredo Sánchez Monteseirín, también a la encargada de Relaciones Internacionales de la Fundación, Jimena San Clemente, y también a la directora ejecutiva de Instituto Igualdad, Karina Delfino. Para comenzar, daré la palabra a nuestra moderadora, Paula Mendoza, quien es antropóloga social de la Universidad de Chile. Actualmente también es vicepresidenta de la Comisión Internacional de la Asociación Chilena de Municipalidades. Es además concejal de la comuna de Ñuñoa, una importante localidad de Santiago de Chile. Y también actualmente es miembro del comando central de la precandidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez. Compañera Paula Mendoza. Muy buenas tardes a Chile, a España. Un gusto compartir esta tarde y este diálogo internacional. Es el séptimo ya de nuestros diálogos y nuestros encuentros. Quiero contarles que hoy día nos acompaña Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias desde el año 2019. Sabemos que Asturias es una importante comunidad de cerca de 1 millón de habitantes y una diversificada economía que abarca los sectores agrícola, ganadero, pesquero, siderúrgico, portuario y turístico. Es un paraíso natural. También Adrián es secretario general de la Federación Asturiana del Partido Socialista Español. Ha sido dirigente de la Juventud Socialista, concejal, alcalde, diputado del Principado y diputado en las Cortes Generales de España. Es abogado de profesión y tiene recién 42 años, una infidencia que vamos a contarles. Junto con Adrián nos acompaña Patricio Vallespín, quien es candidato a gobernador de la región de Los Lagos, capital en Puerto Montt. Esta región tiene una tremenda importancia para nuestro país, teniendo cerca de 830.000 habitantes. Es una economía ligada a las actividades agropecuarias, silvícola, acuícola y turística. Puerto Montt es hoy día la capital de la región de Los Lagos. Patricio ha sido un dirigente importante de la democracia cristiana, siendo exintendente de esa región y además diputado de la República. Es geógrafo y máster en asentamientos urbanos y medio ambiente. Bienvenido Patricio, bienvenido Adrián. Junto con ellos nos acompaña Gerboy Paredes, alcalde y candidato a la reelección en la comuna de Puerto Montt, la capital de la región de Los Lagos. Ha sido un destacado dirigente social en organizaciones ligadas al derecho a la vivienda y al desarrollo urbano. Anteriormente se ha desempeñado como concejal. Incluso ha sido miembro de la Asociación Chilena de Municipalidades en las áreas de desarrollo urbano y turismo. Gerboy Paredes es miembro del Partido Socialista de Chile. Posteriormente se va a integrar Jacqueline Paz, que hoy día se encuentra en territorio, por lo tanto está con problemas de conexión. La nombramos precisamente para que no vayan a imaginar que es un panel poco paritario, pero no quiero dejar de mencionar a nuestro querido José Javier Ruiz, alcalde de Villa de Rota, localidad de la provincia de Cádiz, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. José Javier es alcalde de esta Villa de Rota, que es una importante localidad de cerca de 30.000 habitantes. Tiene una fuerte componente de carácter turístico y él ha sido además secretario de Política Institucional y actualmente es secretario general del Partido Socialista Español de esa ciudad. Es arquitecto, experto en planeación urbana. Así es que, como ven, tenemos un panel enormemente variado, muy interesante para vincular el trabajo que realizamos entre Chile y España en este séptimo diálogo. Felipe Nero, el co-moderador de esta sesión, es miembro del Regional Exterior del Partido Socialista de Chile, colaborador del Instituto de Igualdad y ex asesor de gobierno. Actualmente está haciendo su doctorado en Territorio, Patrimonio y Cultura en la Universidad de Lleida, máster en Administración Pública de la Renmin University of China y analista internacional de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Paula. Ahora, para comenzar este diálogo, daré la primera pregunta dirigida
a las autoridades regionales, o más bien del Principado de Asturias, que también es una nación dentro de la nación española, y en el caso también de Patricio, de la región de los lagos. La primera pregunta es la siguiente. De acuerdo a diversos estudios de organismos internacionales, sectores fuertemente afectados por la pandemia han sido el comercio, la educación, los empleos estacionales o informales, como los ligados a la pesca, y el turismo. Para mitigar los impactos se requerirán importantes inversiones en digitalización, en reconversión productiva, ayudas directas a las familias y también inversión en innovación. En ese marco, ¿qué está haciendo y qué está proyectando Asturias en relación a este tema que afecta especialmente a territorios turísticos y pesqueros, como es el caso de Asturias? Bueno, pues hoy lo primero, tanto a Paula como a Felipe, como al resto de participantes, un saludo fraternal, agradecer a la Fundación Pablo Iglesias y al Instituto Igualdad que me hayáis invitado. Estoy encantado de estar aquí tarde de viernes con vosotros y vosotras, porque además unís dos de mis pasiones, que es la política municipal y la regional autonómica, ¿no? En este caso, además, como me habéis explicado, es la primera vez que se va a elegir gobernadores. Pues ya desde aquí quiero enviar todo el apoyo a Patricio públicamente para que se convierta en gobernador y desde luego a Gerboy, al alcalde, para que repita, ¿no? Y por supuesto a José Javier, un abrazo muy cariñoso. Bueno, lo primero que os tengo que decir es que con respecto a la pandemia, antes de hablar del post-COVID, evidentemente, tengo que hablar del COVID, como no puede ser de otra manera, porque estamos en plena tercera ola en Asturias, ¿no? Y yo quiero seros muy sincero a la hora de afrontar cómo fue esta situación tan absolutamente desconocida, porque hay que pensar que habría que ir muchos años atrás a la famosa gripe, la mal llamada gripe española de 1918 para encontrar una situación similar. Bueno, pues a mí me tocó recién casi tomado posesión la presidencia del Principado, porque se va a cumplir ahora un año justamente, el 29 de febrero fue, este año el aniversario sería distinto, de que apareciera el primer caso COVID en Asturias, ¿no? Y claro, nosotros ahí ante algo tan desconocido, en el que partíamos de una realidad que no teníamos absolutamente ni idea, porque era todo, imaginémonos, los científicos, los epidemiólogos, los expertos en salud pública, bueno, pues no conocían tampoco la enfermedad, hubo que ir conociéndola a lo largo de los sucesivos meses y las diferentes olas. Aquí tuvimos muy claro una cosa desde el principio, y era que con la pandemia, que con el coronavirus no se convive. Al coronavirus lo hay que vencer y lo hay que arrinconar, ¿no? Ahora ya estamos con la esperanza de la vacuna, pero evidentemente durante todo este tiempo en Asturias tuvimos muy claro desde el principio que íbamos a basar nuestra respuesta en dar la batalla al coronavirus, porque entendíamos que ese era el elemento clave, es decir, el control de la salud pública, para luego restablecer lo que es la actividad económica. Para nosotros eso era fundamental. Y el objetivo lo teníamos muy claro: evitar contagios y salvar vidas, porque sí, en Asturias somos algo más de 1 millón de habitantes, pero encima somos una población la más envejecida de España, con mayor porcentaje de mayores de 65 años y por nuestra tradición minera e industrial, pues con patologías previas que hace a nuestra población más vulnerable ante el virus, ¿no? Así que ese fue el primer objetivo. Y con ese objetivo tuvimos que tomar, y seguimos tomando todavía en esta tercera ola en la que estamos, medidas que nosotros no llamamos restrictivas, como dicen algunos. Nosotros decimos son medidas de control sanitario, son medidas de seguridad sanitaria. Pero es verdad que esta comunidad también partía de ciertas fortalezas que no puedo dejar de reivindicar, ¿no? Y en la política los presupuestos son la base de todo, lo sabemos bien. La política no son solo ideas, proyectos o palabras, se tienen que trasladar a inversiones y a números. Bueno, pues Asturias, que va a cumplir este año 40 años desde que se constituyó como comunidad autónoma, lleva invirtiendo aproximadamente el 40% anual de su presupuesto todos los años destinado a la sanidad. Y eso hizo que, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma, cuando otras comunidades dentro de España tenían problemas para hacer pruebas diagnósticas de coronavirus, lo que se conoce habitualmente como los PCR, bueno, nosotros no teníamos ese problema porque tenemos una gran inversión en sanidad de ese 40% de nuestros presupuestos que hizo posible que tuviéramos uno de los mejores laboratorios de microbiología y virología de toda España. Bueno, en cálculo de números, para hacernos una idea de lo que estamos hablando de esas inversiones en materia sanitaria que os decía, hay que pensar que acabamos de aprobar en diciembre los presupuestos para el año 2021, que por cierto son los presupuestos más grandes de la historia de Asturias
y los presupuestos al mismo tiempo aprobados con mayor apoyo de la historia de Asturias. En total, lo votaron 32 diputados de 45 que componen nuestro Parlamento Autonómico, nuestra Junta General, que es el nombre histórico de nuestra institución. Y en términos cuantitativos, ¿no?, numéricos, el presupuesto es de 5.237 millones de euros, es decir, cerca de 6.400 millones de dólares, ¿no?, para que nos hagamos una idea de la cantidad de que estamos hablando. Y además un presupuesto nacido del consenso, porque nosotros, nuestra base de gobierno es parlamentaria, y en la Junta General, nuestro Parlamento Autonómico, tenemos 20 diputados de 45, hasta 32. Hemos sumado hasta otros 4 grupos políticos que votaron a favor de todos los ámbitos, unos presupuestos muy transversales. Y esos presupuestos son el elemento clave de cómo queríamos actuar, ¿no? De dónde se basaba nuestra respuesta, teniendo en cuenta, efectivamente, que somos una comunidad costera, que nos asomamos al mar Cantábrico, que formamos, por tanto, parte, nos asomamos a ese balcón del Océano Atlántico. Es verdad que vosotros miráis hacia el Pacífico, pero sabemos bien, los que vivimos de cara al mar, lo que significa. En esos presupuestos hemos hecho una apuesta importante por sectores agroalimentarios, como es el de la pesca, con incrementos de las ayudas y de la aportación para nuestro sistema de pesca, que es muy casero, muy tradicional, un sistema de pesca muy familiar, diría incluso, en el que hemos negociado, porque ahora todas las cuotas pesqueras en nuestro ámbito son negociadas en grandes acuerdos a nivel de la Unión Europea, pero ha significado un incremento, por ejemplo, de las aportaciones de hasta un 33% más respecto a años anteriores, para la renovación, para la introducción, para la digitalización, para la utilización de nuevas tecnologías, para el rejuvenecimiento, que es fundamental, ¿no? Pero también en la parte agroalimentaria, sin embargo, curiosamente, en marzo, abril, mayo estuvimos confinados, como me imagino sabréis. En España estuvimos luchando contra esa entrada del virus que fue tan contundente desde las casas. Bueno, pues hubo un desarrollo en nuestro sector agroalimentario importante. Nuestras grandes empresas, como por ejemplo una cooperativa láctea que es muy famosa, Central Lechera Asturiana, bueno, pues ha incrementado incluso hasta un 40% su capacidad de venta. Pero aún así, nosotros estamos trabajando mucho. Hay una referencia constante a Asturias como paraíso natural, y lo es de hecho porque somos la comunidad autónoma que tiene mejor conservada su costa de España desde hace muchos años. Bueno, pues hemos creado la marca Alimentos del Paraíso para vender nuestros productos, queseros, cárnicos, pesqueros también, nuestros recursos pesqueros, nuestra producción agraria, ¿no? Y eso nos sitúa en un contexto que yo creo que tiene muchísima importancia. Y como estamos trabajando mucho en el tema rural, porque somos una comunidad que se divide en 78 concejos, como decimos nosotros, es decir, municipios, para ese 1 millón de habitantes, pero muchos de ellos son municipios medianos y pequeños. Para que nos situemos en ese contexto, hemos creado lo que llamamos el ticket rural, que es para apoyar el emprendimiento, y más ahora, que lo hemos incrementado como consecuencia del COVID, que llega hasta 35.000 euros, por ejemplo, de aportación para aquellos que quieran emprender una actividad económica, ¿no? Eso en cuanto a la materia agroalimentaria o medio rural, que me parece fundamental. La sanitaria, ya os decía, la inversión creo que habla por sí misma. Cuando decimos casi un 40%, es decir, 4 de cada 10 dólares que se invirtieran en Asturias irían destinados precisamente a la salud y a la sanidad, yo creo que ya deja clara cuál es nuestra fortaleza. En el ámbito educativo también hemos tenido que afrontar cambios, porque en marzo tuvimos que suspender las clases, hubo que pasar a toda actividad telemática, hubo que hacer un avance fundamental de digitalización. Ahora estamos a punto de dar un salto para convertir a Asturias en una comunidad hiperconectada, en la que posiblemente el 96% de toda nuestra población dentro de muy poco va a estar conectada o va a tener, en este sentido, posibilidades de acceso de calidad tecnológica, y eso nos sitúa pues en un contexto que yo creo que también es importante, ¿no? Y por último, lo de las ayudas, ¿no? Por hacer una introducción un poco breve y tampoco alargarme en exceso, las ayudas económicas, bueno, pues nosotros ya el año pasado hicimos una movilización de recursos importantes porque somos conscientes de que nuestras medidas de control sanitario fundamentalmente chocan con sectores, el turístico y el hostelero principalmente, algo comercial pero menos, sobre todo turístico y hostelero. El hostelero porque hemos tenido que limitar, ¿no?, el consumo en interiores. Tenemos sistemas de actuación que cuando la incidencia sube mucho hay que cerrar el interior de los bares, y eso permite pues que baje esa incidencia del coronavirus. Y decía que ahí movilizamos recursos. A finales de año pasado movilizamos en el último trimestre 33,3 millones de euros, pero es que ahora mismo tenemos hecha una nueva convocatoria de ayudas
a todos estos sectores damnificados por casi 75 millones de euros. Es una aportación que yo creo que hay que destacar, ¿no? Así que, desde luego, en cuanto al sector, no solo el hostelero, sino también el turístico. Y en el turístico hemos ideado una iniciativa porque nuestra comunidad autónoma, dentro del marco de competencias, porque España es un Estado autonómico que es algo parecido a un Estado federal, aunque no totalmente, aunque deberá de avanzar hacia ahí. Bueno, pues nosotros en este momento, con el estado de alarma que está declarado a nivel nacional hasta el 9 de mayo, tenemos competencias. Yo tengo competencias como presidente del Principado de Asturias y hemos decidido mantener el cierre perimetral de nuestra comunidad, lo cual significa, pues evidentemente, que no puede haber turismo exterior. Pero hemos ideado una iniciativa que es una aportación económica de 65 euros para favorecer el consumo interior, el turismo interior, en los últimos meses, para a lo largo de este año 2021, cuando la situación epidemiológica lo permita, pues reanimar también el consumo interno, ¿no? Bueno, son una serie de medidas, como veis, que yo creo que en este sentido pues apuestan por hacer frente a la pandemia. Pero vuelvo a la reflexión inicial y con esto lo quiero dejar por ahora aquí para, bueno, abrir el debate, ¿no? Para nosotros era claro tener, yo creo que muy transparentes, muy explicadas ante la ciudadanía asturiana, explicar cuál era nuestra prioridad. Nuestra prioridad era salvar vidas. Nuestra prioridad era la salud pública y nuestra prioridad, nuestro objetivo era decir, y además estamos convencidos de ello, que el mejor camino para reanimar económicamente es precisamente eso, el control de la salud. Cuanto antes controlemos la epidemia, y lo vemos en los países del mundo que mejor gestión tienen, por ejemplo, Nueva Zelanda o Australia, antes se reanima la economía. Así que esa es la esperanza que tenemos y, desde luego, con el plan de vacunación que estamos desarrollando, bueno, pues a toda velocidad para intentar atender a los colectivos más vulnerables. Y termino ahora, ya así, diciéndole a Paula que me encantó ver a Salvador Allende detrás de ella y que tenéis que saber que desde aquí, desde Asturias y desde España, siempre lo hemos admirado muchísimo y lo tenemos muy vivo en el recuerdo. Así que gracias. Muchas gracias, presidente Adrián Barbón. Muchas gracias por la referencia también final al presidente Salvador Allende. Importantes reflexiones y también importantes medidas a destacar. Por ejemplo, la creación de este ticket rural para apoyar el emprendimiento, consistente en la cifra no menor de 35.000 euros. También la promoción de la digitalización, que alcanzaría cerca del 96% de la población de Asturias, con acceso a un internet de calidad. También destacar otras medidas, los 33 millones de euros para el turismo y el comercio, los tickets también de 65 euros para apoyar el consumo y el turismo interno. Importantes medidas que además van a la par con fuertes acciones en función de resguardar la salud de la población de Asturias, con el confinamiento perimetral y una fiscalización bastante rigurosa de las medidas sanitarias, tomando en consideración el caso español en general. En ese marco, ¿cómo está la situación en la región de los lagos? ¿Y qué propone su candidatura don Patricio Vallespín, futuro gobernador de los lagos? Gracias a Adrián y a José Javier por esta conexión. Y tengo que partir con una reflexión obligada. Qué bueno que esté Paula también, que nos hace partícipe a Gilboy y a mí de esta reflexión. Sana envidia es la primera afirmación que debo hacer, Adrián, porque Chile está partiendo en un proceso de descentralización no exento de dificultades. Solo señalar que el gobierno actual quería postergar esta elección porque no cree mucho en la descentralización, no ha creado los instrumentos adecuados, por tanto, una historia para escribirse. Y una historia que le tenemos que escribir desde las regiones. Y es por eso que escuchar el conjunto de instrumentos que usted, Adrián, ahí en la región, en la Comunidad Autónoma de Asturias, el Principado, que tiene similitudes a nuestra región, tanto en lo demográfico como en su estructura productiva, lo que uno dice, hacia allá debemos avanzar. Y solo dos reflexiones respecto al manejo del COVID en nuestro país. Yo diría mucha confusión, inconsistencia en las acciones, un eficiente, y hay que reconocerlo así, pero gracias a la atención primaria de salud, que en cada comuna tenemos una tradición de vacunación muy de reconocimiento de todos, que vamos avanzando bien en el proceso de vacunación, bastante bien, pero donde el centralismo que ahoga a las regiones ha sido brutal. Una pandemia donde las regiones son un mero buzón de las decisiones del Ministerio de Salud, del Ministerio
de Economía, el Ministerio de Educación, lo que sea, donde las regiones no tienen ninguna participación, ni menos las autoridades actuales de la región, ni siquiera motivación a poner temas en discusión, porque el intendente de la autoridad regional actual es designada por el nivel nacional, y si levanta un poco la cabeza con alternativas distintas, lo más probable es que lo saquen. Y ese es el gran proceso histórico que parte Chile, Adrián, que como ustedes lo deben saber, Chile en la OECD está en el lugar 34 en materia de descentralización por dos razones básicas. No elegía las autoridades regionales por el voto ciudadano, eso va a cambiar el 11 de abril, y la historia la empezaremos a cambiar desde las regiones porque solo el 13% de la inversión se decide en la región. Por eso mi primera afirmación fue sana envidia respecto a lo que pueden hacer ustedes como Principado, como comunidad autónoma, porque acá estamos partiendo el proceso de descentralización. Yo igual, por cierto, he puesto sobre la mesa, Felipe, porque hay que marcar la diferencia cuando uno cree en la descentralización, ha estudiado estos temas, ha escrito respecto a estos temas, como he hecho asesoría en estas materias en estos 3 años que estuve fuera de la política pública, uno dice, basta descentralismo en las decisiones. Solo un ejemplo, probablemente Gerboy Paredes lo va a poder tocar. El Ministerio de Educación decide iniciar el retorno a clases el 3 de marzo. Y lo dice como si nada, sin considerar las particularidades regionales. Nuestra región, de las 30 comunas, 24 estaban en encierro absoluto hace 10 días, hace 3 días, 2 comunas seguían en encierro absoluto, pero todas, por decisión del nivel nacional, deben partir con clases el lunes. Se dan cuenta que la medida no es la más inteligente y deciden renunciar a la decisión de la autoridad de garantizar condiciones de vuelta a clases seguras. El presidente de la República anuncia que los padres deciden si llevan o no a los hijos al colegio, sin un análisis de la particularidad de cada territorio. Qué bueno que el Instituto de Igualdad, el Instituto Pablo Iglesias hagan estos intercambios de experiencia, porque se muestra la diferencia cuando tú tienes regiones que tienen poder de decisión, que tienen capacidad de manejar recursos propios, porque ese es el camino que debemos recorrer. ¿Y qué he planteado yo? Lo fundamental, cuando asuma, espero, el 11 de junio, si así la gente lo decide, el 11 de abril, una reactivación económica sostenible, obviamente las prioridades que la región fije, infraestructura que genere y aporte a la equidad y a la productividad de los territorios, nueva mirada, no cualquier cosa, inversión que vaya al mejoramiento de los barrios, porque ha existido un deterioro de los barrios. En nuestra región más de 120.000 empleos se han perdido por la pandemia y tenemos que recuperarlo a través de inversiones que se hagan rápido, programas de vivienda, porque se quedó todo estancado, un gran eje de reactivación sostenible de la inversión. Apoyo, sobre todo a los de turismo, con un programa que vamos a diseñar en la región, pero vamos a pedir la ayuda del nivel nacional porque no tenemos los recursos suficientes para apoyar a los micro y pequeños emprendedores para que no caigan, porque están desapareciendo los servicios de alojamiento, los lugares de alimentación, gastronomía típica, los mercados de artesanías que son tan importantes en nuestra región, ponerle recursos para que no mueran porque tienen que ver con nuestra identidad y defenderla. Y tercero, la economía cambió, el mundo cambió, la digitalización se transforma en una necesidad fundamental. Solamente un dato, me encantaría poder hacer lo que emprendieron, Adrián, ustedes, pero en una región donde el 40% del territorio no tiene acceso a Internet, tenemos que partir primero con lo básico, una gran alianza de trabajo con el sector privado y el nivel nacional para dotar de la infraestructura digital que requieren territorios que hoy ni siquiera tienen acceso a Internet. Entonces, las prioridades claras para ir avanzando, es lo que tú nos cuentas, pero con 2 desafíos fundamentales, y con esto termino mi primera reflexión. Sin una definición de una ley de rentas regionales que efectivamente permita proyectar los financiamientos de las regiones, no solo la ley de presupuesto, poca descentralización real vamos a construir. Por eso, dentro de mi propuesta como gobernador regional, digo, tenemos un proceso constituyente que va a ser un pilar importante donde como gobernadores tenemos que incidir que la nueva constitución hable de Estado regional o hable de
un país unitario descentralizado con poder de decisión en las regiones, la nomenclatura que los constituyentes decidan, pero más poder de decisión. Proceso constituyente, una oportunidad para las regiones. Y segundo, una agenda descentralizadora, donde el tema de rentas regionales, donde en los fondos de la región no dependan solo de la ley de presupuesto, donde podamos definir que un porcentaje, no sé, del IVA va para las regiones, que un porcentaje de lo que tributan las empresas que están en la región, pero que tributan en Santiago, queden en la región. O sea, miradas de fuentes de recursos permanentes garantizadas por ley para que las regiones tengan de verdad poder de decisión, y ese 13% de decisión de inversión aumenta a 50, 60, 70%, con obviamente leyes también de coparticipación en los ingresos nacionales y la forma de distribución, para que no sea, si el gobernador regional de los Lagos es de la misma corriente política que el nivel nacional, le hagan más cariño que si fuera de oposición. Absurdo, eso no puede pasar. Todo por construirse. Y ahí siento que uno como gobernador regional, conocedor de estas materias, que ha reflexionado sobre estos temas, puede marcar una diferencia para que los ciudadanos digan, vamos a votar por la centro-izquierda porque nos da garantías de transformaciones profundas, pero con gobernabilidad. Y en ese sentido, termino señalando, lo importante es saber la carta de navegación, Felipe, Paula, que uno desde la región va a instalar. El desarrollo post-pandemia va a ser complejo en nuestra región de los Lagos, pero ¿a qué nos vamos a dedicar el primer año, donde los recursos ya van a estar todos definidos por otros? A crear las condiciones para que a nivel nacional, en los temas que la región considera claves para la reactivación sostenible, con mirada de la región, para construir desarrollo sustentable con inclusión social y territorial, se ponga a disposición de los territorios. Y no venga el ministro cualquiera a decir qué es lo que va a hacer en mi región, en nuestra región. Nos vamos a sentar y nos vamos a poner de acuerdo para que las miradas sean las que la región está planteando, porque somos quienes mejor conocemos la realidad y somos quienes mejor conocemos lo que no se ha hecho, porque solo se han, por control remoto, impuesto decisiones a nivel nacional, aplíquense a nivel regional sin ningún grado de particularidad. Y solo un botón de muestra de esto, ya lo dije, el retorno a clase, pero las comunas que estaban en cuarentena, en encierro total, llamémoslo así, tenían permisos los ciudadanos para movilizarse para tareas específicas. Pensado en Santiago, inaplicable para una región que tiene situación insular. 2 horas disponían los ciudadanos de esta región para hacer los trámites que probablemente en Santiago, en la capital de Chile, se pueden hacer, pero en la isla de Chiloé, que estás en una isla al frente de la isla grande, donde en solo llegar a tomar el transporte marítimo te pueden demorar 2 horas, se te acabó el tiempo cuando te subiste al medio de transporte para ir a resolver un problema que está 45 minutos de navegación en la capital provincial. Nuevamente, un centralismo que cree que lo que funciona en Santiago funciona en regiones. Por tanto, Adrián, agradezco tus reflexiones porque me encantaría tener la capacidad de decidir en la región ayudas concretas, tener instrumentos pertinentes como los que tú señalaste para apoyar al mundo del agro, para apoyar la actividad hotelera, donde yo dije, garanticemos un sello COVID para que pueda entrar la población que quiera hacer turismo en nuestra región, exijamos PCR al entrar, medidas para activar el tema nuestro, que puedan funcionar los restaurantes, no solo en las terrazas, porque acá hace mucho frío y llueve todo el año, en verano también, Adrián, no solo terrazas porque lo pensaron desde Santiago. El tema no es la terraza, lo importante es la ventilación. ¿Por qué no crear condiciones que en espacios interiores, con buena ventilación, nuestros emprendedores turísticos pudieran funcionar? Nuevamente, centralismo que nos ahoga y no ve las particularidades de cada territorio. En esa agenda estamos, Adrián, lo que tú has señalado son las tareas que vienen, capacidad de decisión. Yo soy optimista respecto a eso, porque el proceso constituyente va a hablar de descentralización, va a hablar de Estado regional, y en esta región vamos a liderar la agenda descentralizadora de Chile y vamos a hacer historia, porque en territorios costeros las particularidades valen y las imposiciones a nivel nacional no sirven, ni en pandemia, porque deben haber directrices nacionales, pero aplicaciones desde los territorios. Eso es hacer descentralización, eso es hacer gobiernos regionales que avancen un poco hacia la mirada española, que a mí me parece una muy buena
un muy buen camino. No vamos a ser nunca un país federal, creo que tenemos una tradición histórica que va a ser difícil de romper, pero sí, estados regionales con descentralización, sí podemos avanzar, así que termino con la sana envidia que dije al comienzo, pero esto se puede hacer. Chile merece más desde las regiones porque el desarrollo de Chile es futuro. O es sustentable, o es inclusivo, y es descentralizado, o no será desarrollo. Esa es mi afirmación, y ahí la centroizquierda, no me cabe ninguna duda, vamos a jugar un rol y la gente va a volver a confiar en nosotros. Muchísimas gracias, Patricio. Importante lo que señalaste respecto a este proceso de regionalización que está partiendo y en donde además se acopla con el proceso constituyente. Destacar las brechas que lamentablemente hay en muchas regiones en el país, como el caso de la región de los lagos, por ejemplo, con este 40% de la población que hoy no tiene acceso a Internet. Este déficit también que hay en materia de vivienda, de infraestructura, y también incluso la misma centralización que existe dentro de las regiones, donde muchas veces la población tiene que viajar bastantes kilómetros para hacer trámites relativamente sencillos. Al parecer, voy a revisar, parece que se incorporó la compañera Jacqueline Paz. Compañera Jacqueline Paz, ¿cómo está? Se acaba de incorporar. Muy bien, buenas tardes. Jacqueline Paz, candidata en estas históricas elecciones de convencionales constituyentes en Chile. Es directora de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Puerto Montt, destacando también por su compromiso con las organizaciones sociales del territorio, el desarrollo estratégico de la ciudad y la descentralización del país. Jacqueline, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu propuesta, cuál es tu visión respecto a cómo fortalecer a las regiones en la nueva Constitución? Jacqueline. Muy buenas tardes a todas, a todos. Los saludo con cariño. Tengo el orgullo de ser directora de Desarrollo Comunitario del trabajo de nuestro querido alcalde, Keboy Paredes, que está ahí también presente. Las tareas y las relaciones que hemos mantenido en la comunidad han sido básicamente porque hay un proyecto de desarrollo político, social, ¿cierto?, de la comuna, que ha implementado nuestro alcalde y que ha permitido también poder estar en comunión, ¿cierto?, con el resto de la región. Una parte importante de lo que viene desde la Constitución para las regiones, y ya lo hacía mención quien me precedía, la descentralización juega un papel importante. Esta descentralización en el país se ha intentado en distintas oportunidades. Ha sido compleja, la mayoría de las veces se ha tomado como eslogan y no ha sido realmente fructífera. En esta nueva Constitución nosotros debemos asegurar que nuestros gobiernos regionales y nuestros gobiernos locales tengan mayor autonomía y tengan la capacidad de financiarse, ¿cierto?, para poder generar lo que nosotros llamamos las vocaciones productivas. Nuestra región, la 10ª región de los lagos, y particularmente el distrito 26, en el cual nosotros estamos participando en esta candidatura, somos un territorio muy disperso geográficamente, tenemos vocaciones productivas de distinta naturaleza y también somos con un componente altísimo de islas. Por lo tanto, en estos espacios regionales la descentralización juega un papel importante. ¿Cómo vamos a abordarlo? Tiene que ser con una voluntad nacional que permita avanzar hacia este ámbito. ¿Cómo también garantizamos desde la Constitución el desarrollo de nuestras regiones? En nuestra región existe también un alto índice de informalidad del trabajo. Por lo tanto, si nosotros pensamos en el desarrollo regional o sectorial, tenemos que ser capaces también de que nuestra Constitución asegure desde las plataformas correspondientes y desde los lenguajes correctos el trabajo de calidad, por supuesto, ¿cierto?, y los sueldos dignos garantizados. Nosotros necesitamos una reformulación al sistema de pensiones que hoy día tenemos, que pueda dar garantías de sostenibilidad y, por supuesto, de desarrollo de las familias. Nosotros tenemos que procurar, ¿cierto?, que el financiamiento y los tributos de las grandes empresas que tenemos de nivel nacional puedan quedar en las regiones. Las comunas como las nuestras, si nosotros hablamos de una cadena de retail, paga el mismo impuesto que está pagando hoy día un kiosquero, por ejemplo. Entonces, la vocación de reactivar a nuestras regiones, sobre todo en los tiempos post-pandemia, son materias que ya por una parte están generadas por el presupuesto de la Nación, que ya está
resuelto para este año. Pero el gobierno que viene una nueva constitución, pero también viene un nuevo gobierno, vienen parlamentarios, vienen elecciones presidenciales en un corto tiempo más, y nosotros tenemos que ser capaces de generar un hilo conductor que no solamente quede en la constitución plasmado, sino que además en las autoridades futuras que van a gobernar nuestro país va a tener que quedar plasmado también la ejecución de una real política de descentralización, y cómo eso genera en las regiones y en los más apartados como la nuestra, una igualdad en la distribución de los ingresos y los recursos para que podamos generar las políticas propias de nuestra región. Salvaguardando, por supuesto, que somos una región que concentra cerca del 70 al 80% de los pescadores artesanales de Chile. Somos una comuna y una región donde tenemos las comunas más visitadas del país en materia de turismo, donde tenemos servicios importantes vinculados también con estas mismas materias. Así que nosotros no podemos perder tampoco nuestra vocación insular, y eso nos permite, nos obliga, por supuesto, a generar desde los espacios que vienen las particularidades, el respeto por las idiosincrasias, el respeto por la geografía, las historias de cada uno de nuestros territorios. El desafío no es menor. La construcción de una constitución hoy día significa poder reformular, repensar, remirar el Chile que viene de los próximos 40 años. En eso estamos comprometidos, la vocación de servicio social está presente, y nosotros debemos también ser capaces de generar y aunar los criterios para que este sea el tema central de los procesos que vienen. Muchísimas gracias, Jacqueline. Importantes conceptos a incorporar en la nueva constitución, el tema de los gobiernos regionales con autonomía y con financiamiento real. Señalar también necesidades específicas que tienen las regiones en Chile. Las regiones suele haber un nivel de informalidad del trabajo sumamente alto, en donde también hace reforzar la idea de consagrar el derecho al trabajo de calidad y también a sueldos dignos. También rescatar lo que ha señalado respecto a la necesidad de generar una igualdad en la distribución de los recursos para que no haya discriminación por índole política o por la voluntad del gobierno central de turno. También destacar que la región de los lagos es una región que aún tiene un desarrollo pesquero importante, donde el 60% de la pesca artesanal está centrado en la región, y a la vez una región con altísimo nivel de turismo. Ahora, para la segunda sección de este diálogo, le daré la palabra a la comoderadora Paula Mendoza. Muchas gracias, Felipe. Bueno, ha sido sumamente interesante escuchar a nuestra primera sesión, pero efectivamente vamos vinculándonos en los espacios. Todos los sectores económicos han sufrido efectos importantes durante esta pandemia, se han visto afectados, pero no se han visto afectados de la misma manera. Hemos notado que el sector primario ha tenido un fuerte impacto por el ámbito sanitario debido a su carácter de actividad esencial y por el contacto físico que requiere. Por otra parte, el sector turístico se ha visto seriamente dañado por la supresión de la movilidad, afectando a su vez el sector del comercio que va asociado a las visitas turísticas que se realizan. ¿Cuál es la situación y qué están haciendo Rota y Puerto Montt en materia sanitaria, así como en cuanto a ayudas a las familias y empresas, dadas las características de sus municipios, para enfrentar estos impactos que genera la economía a partir de la crisis que ha propiciado el COVID-19? ¿Qué nos pueden contar? Por favor, alcalde Paredes. Muy cordial y un reconocimiento por esta actividad de hoy, que a nosotros nos ayuda mucho. Hay situaciones que estamos viviendo que son mundial, estamos cansados, estamos agotados, hemos aprendido mucho de esto. Bien lo señalaba, estaba yo tomando algunas notas, por ejemplo, de quienes han expuesto acá, especialmente en España, ¿cierto?, de algunos ejemplos. Lo que tiene Patricio Vallespín también como futuro gobernador regional en este proceso de descentralización que están haciendo, que falta mucho por madurar, y lo propio también que señala Jacqueline Paz, quien he trabajado con ella mucho tiempo, le tengo mucha confianza, y que también en una conversación le propuse que pueda ser ella constituyente, ¿no? Creo que tiene los méritos suficientes, igual que todas las personas que van compitiendo de todos los colores políticos, pero espero que ella y otras personas más, ¿cierto?, estén
sean partícipes del proceso constituyente. Partiendo en el caso de Puerto Montt, que es una ciudad que yo diría que el 60% no es de Puerto Montt, no es nacida y criada acá, sino que es gente que ha venido, que se ha ido quedando. Claro, dicen yo soy puertomontina, pero cuando usted me pregunta dónde nació, yo nací en tal parte y ya estoy 30 o 40 o 50 años o 10 o 15 años acá en la ciudad de Puerto Montt. Entonces, Puerto Montt es una ciudad hecha de mucha gente de afuera, ¿no? Que con todo están desarrollando, ¿cierto?, esta maravillosa ciudad capital de la región de los lagos y que además tiene una conexión y una relación directa tanto con el sur de Chile, a 2.000 kilómetros hacia Punta Arenas y todo lo que es la Patagonia, como también por lo estratégico que es a todo el resto del país, la capital Santiago, y también a nivel internacional, ¿cierto?, una relación muy estrecha con Bariloche, con Neuquén, porque mucha gente de Puerto Montt o de esta región vive también allá, ¿no? Y muchas de ellas también participan de Puerto Montt, ¿cierto?, de Osorno, votan acá. Entonces hay una injerencia ahí bien particular de parte de estas ciudades. Nosotros al principio de la pandemia, cuando comenzó esto para Chile, que pensábamos que esto lo veíamos de lejos en Europa, en China, ¿no? No pensábamos que iba a llegar tan pronto acá, yo diría que a la región de los lagos, a la ciudad y al cono sur, ¿no? Pero empezaron estas discusiones y como alcaldes de las comunas, la misma tendencia a nivel nacional, decidimos también optar por cuarentena y solicitar cuarentena. Y había una amplia discusión en ese entonces, estábamos aprendiendo de lo que eran las cuarentenas a nivel nacional, ¿cierto?, a nivel internacional. Pero ahí en esa discusión, cuando nosotros le planteamos al ex ministro Mañalich que aquí Puerto Montt tenía que ser cerrado, como lo está haciendo, por ejemplo, Asturias, ¿no? No nos hicieron caso. Le decíamos que Puerto Montt viene mucha gente de afuera por lo mismo que he explicado antes. Por lo tanto, era muy peligroso tener incluso la provincia, debían haber las suficientes aduanas sanitarias o impedir, ¿cierto?, impedir su paso hacia Puerto Montt. Finalmente, porque además, en un principio, éramos una especie de ejemplo a nivel nacional, no teníamos más de 10 o 12 o 13 o 14 contagiados, cuando la primera ciudad de Osorno, ¿cierto?, tuvo confinamiento total. Y no nos hicieron caso, y posteriormente vino gente de muchas partes, no olvidar que también nosotros teníamos a los enfermos de los cruceros también en el hospital regional, ¿no? Y vino gente de muchas partes, la cárcel de Alto Bonito, ¿no?, que enfermaron al familiar, por ejemplo, en el hospital que hubo que cerrar algunas secciones del hospital base, y finalmente el tiempo nos dio la razón, y precisamente por el demasiado centralismo, es que no pudimos actuar a tiempo, porque hablábamos nosotros con el Ceremi o con la Ceremi, ¿no? Y la Ceremi tenía que consultar a Santiago, y muchas veces no le señalaban a ellos, ¿no?, las decisiones que se tomaban, y finalmente, ¿cierto?, se hacía incluso un protocolo para todo Chile, que es un protocolo que a nosotros no nos sirve en general, porque nosotros, tal como decía el Pato Vallespín, ¿no?, aquí llueve prácticamente todo el año, aquí no tenemos prácticamente verano, tenemos invierno y primavera, y no más que eso. Entonces, por lo tanto, todo este tema nos sumió también en tristeza como el resto del país y el resto del mundo, pero a la vez del daño económico, un severo daño psicológico también le produjo a la familia, que nos hace nosotros ver la situación de distinta manera. Mucha ayuda social. El presupuesto municipal, que en este momento son aproximadamente 150.000 millones de pesos para Puerto Montt para este año 2021, algo así, si no me equivoco, 207 millones de dólares, incluido educación y salud. Prácticamente, como en el presupuesto del año pasado, hubo que hacerlo pedazos para transformarlo, ese presupuesto y el presupuesto 2021, en mucha ayuda social, ¿no? Entrega de canasta, de tarjetas sociales que le llamamos nosotros para canjear en los distintos supermercados, para comidas de animales, leña para la gente, leña seca certificada para la gente, ¿no? Mucho PCR, es decir, no nos bastaba con los fondos del presupuesto municipal, sino que a su vez debimos nosotros golpear las puertas del gobierno para que nos pudiese mandar recursos que llegaron un poco, porque nosotros tuvimos 5 meses de confinamiento, y las ayudas generalmente son para 15 días. Por lo tanto, hubo una especie de negacionismo en la gente en la comunidad local, que me imagino que es la tendencia nacional, ¿no? Porque la gente decidió desafiar, no diría yo que desafiar al COVID, porque tenía que comer, tenía que abrir sus locales, tenía que pagar sus cuentas, porque lo que le ofrecían, incluso con Banco Estado, con créditos fáciles de sacar, pero también había que pagarlo, ¿no? Por lo tanto, la gente estaba prácticamente arruinada, en una miseria económica,
pero también con severo daño psicológico, ¿no? Y en ese sentido, claro, se abrió mucho la discusión, por ahí se decía, mire, hay que cerrar la industria salmonera, que es el sector primario, parte del sector primario, la pesca, qué sé yo, la construcción, hay que cerrarlo porque ahí están los mayores poderes de contagio. Pero resulta que nosotros no quisimos eso, porque si cerrábamos y no permitíamos trabajar a los operarios, esos operarios después iban a pedir ayuda al municipio, por lo tanto no íbamos a tener más recursos y no tuvimos más recursos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Llevamos toda nuestra gente de la salud municipalizada a trabajar en esos mismos lugares para hacer los PCR, para detectar precisamente lo que significa el TPA, ¿no? La trazabilidad, ¿cierto? Para verlo, y en algunos casos se nos fue de las manos, como también al resto del país y del mundo. Y en ese sentido nos quedan algunas enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas, por ejemplo, de que los principales instrumentos que posee un municipio, plan regulador comunal, plan de desarrollo comunal y presupuesto municipal, que son los principales instrumentos de los municipios de un país, ¿no? Tenía que verse, yo diría, corregido a partir de lo que sucedió en una pandemia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Esperamos que estas viviendas sociales ya no sean del mismo tamaño, de 35, 40, 45 metros cuadrados, sino que estamos proponiendo también viviendas sociales, ¿cierto? Sobre 57 a 62 metros cuadrados en terrenos que tenemos nosotros que son municipales y que lo vamos a dejar a disposición también del Ministerio de Vivienda, que ya lo hemos conversado, para que puedan construirles viviendas, ¿no? A la gente que no tiene vivienda en este momento o a los campamentos, pero entregarles viviendas dignas. Y entregar vivienda digna no significa esto que ya estamos entregando, que sí sirve, pero que después de la pandemia los ordenamientos de las ciudades deberían ser distintos. Debería estar incorporado el tema de la pandemia, por ejemplo, y de esta crisis sanitaria al interior de los instrumentos de ordenamiento, ¿cierto? Que son el Plan Regulador Comunal, el PLADECO, pero que también va a tener que ver, por ejemplo, con lo que haga Patricio Vallespín en el futuro gobierno regional, porque están también los planos intercomunales. Y eso también hay que conversar, tienen que ser coherentes con lo que ha ocurrido. Nunca más estos instrumentos de planificación tienen que abandonar lo que ha ocurrido ahora, ¿cierto? Que es la pandemia. No sabemos cuántas pandemias más vendrán, ojalá que no vengan ninguna, pero en todo caso, esta tenemos que incorporarlo en estos instrumentos de planificación. Nosotros por el momento seguimos con el tema del turismo, trabajando y tratando de sacarlos adelante, porque aquí al turismo se le ha colocado una lápida, se le colocó una lápida y no hay intervención excepto la que hemos hecho nosotros ahora, con el saldo inicial de caja para ayudar a salir a flote a la gente. Pero un programa, el rol del Estado, el rol del gobierno en este momento sigue pendiente. Lo que necesitamos son aproximadamente cerca de 3.000 millones de pesos que vayan directamente, que estén directamente inyectados, ¿cierto?, a las arcas, ¿cierto?, o a las pobres arcas, mejor dicho, de cada una de estas pymes, de cada uno de estos emprendimientos. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero prácticamente no podemos hacer más porque vivimos del Fondo Común Municipal y ahora se habían comprometido a entregarnos un adelanto del Fondo Común Municipal, es decir, que ellos lo van a descontar y aún no llega. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando el gobierno dice, mire, las contribuciones, nosotros le decimos a la gente que la paguen un año más, que las patentes o los permisos de circulación puedan correrse, todo eso afecta al municipio porque los municipios vivimos de aquello. ¿Sí? Por lo tanto, es una sana envidia. Y en ese sentido coincido con Patricio Vallespín, lo que hemos escuchado de nuestros amigos españoles, ¿cierto? Y que son un ejemplo. Yo eso podría decir en este instante. Muchas gracias, alcalde Paredes. Efectivamente, la realidad chilena y en particular de la región de Puerto Montt ha sido tremendamente golpeada. Hemos visto que 5 meses de confinamiento con ayudas parciales, donde el gobierno central ha tomado decisiones inconsultas, además intempestivas, que han significado mantener a la población en autosustento, sacando además en Chile sus propios recursos de la jubilación para poder hacer parte y frente a esta situación tan dramática en términos de subsistencia durante este tiempo que no han podido trabajar en Chile. Gran porcentaje del trabajo además es de carácter informal, así es que ha sido tremendamente dramático y efectivamente los municipios
no tienen acceso a todos los fondos que correspondería porque la tributación es centralizada. Para que nuestros compañeros españoles entiendan, el Fondo Común Municipal es un fondo al que se integran todos los recursos nacionales, donde los municipios de mayores ingresos contribuyen porcentualmente para que aquellos de menores ingresos reciban un porcentaje que les permite en el fondo nivelar un poco sus arcas, pero siguió siendo tremendamente insuficiente para ciudades grandes como la de Puerto Montt. Por favor, ahora con mucho gusto quisiéramos escuchar también la experiencia de una zona local, esta vez en la hermana República Española, don José Javier Ruiz, alcalde de Villa de Rota. ¿Cómo han enfrentado la situación económica? ¿Cómo ha sido la realidad de la alcaldía que usted conduce? Bien, buenas tardes, saludo a los compañeros y compañeras y muchísimas gracias por invitarme y permitirme que participe en esta jornada tan interesante. Agradecer a la Fundación Pablo Iglesias y también a los compañeros chilenos y permítanme también que salude al presidente Adrián y a las autoridades, compañeros alcaldes y candidatos a gobernador de Chile, que espero que vayan muy bien esos procesos electorales que tienen por delante. Permítame también que inicie hablando a nivel regional y a raíz de lo que comentaba el compañero Adrián de la experiencia autonómica y de descentralización regional de nuestro país, que bajo mi punto de vista ha funcionado y aunque costó mucho, y lo recordaba porque precisamente dentro de 2 días celebramos el Día de Andalucía, el día 28 de febrero, donde se conmemoran 41 años del referéndum que permitió que nuestra comunidad autónoma pudiera tener su propio estatuto y desarrollar su propio futuro dentro del conjunto del Estado español, donde, bajo mi punto de vista, en estos últimos 40 años, pues se han producido los mayores avances en bienestar social y en desarrollo económico de nuestra comunidad. Por cierto, durante casi todos esos años, con un gobierno además progresista, socialista, que ha permitido que una comunidad, una región como Andalucía, que partía de una situación de retraso y de complicaciones económicas con respecto al resto del país, haya permitido avanzar y converger para estar hoy a la vanguardia. Y como decía, eso lo ha permitido esa capacidad de desarrollo autonómico y esa posibilidad que nos dio ese estatuto que votábamos hace ya 41 años y que ha permitido precisamente pues que hayamos podido alcanzar esas cotas de bienestar social en nuestra comunidad. Dicho esto, a nivel municipal, y ahora oí al compañero alcalde de Montt que al final me he sentido también muy identificado porque efectivamente los municipios también tenemos que asumir muchas competencias y en muchas ocasiones con dificultades de financiación. En el caso español es verdad que tenemos acceso a lo que aquí llamamos la participación en los ingresos del Estado, donde el Estado pues da una cantidad a los ayuntamientos en la financiación, también la comunidad autónoma en Andalucía, mediante la participación en los tributos de la comunidad, y luego tenemos los impuestos municipales. Pero siempre, bajo nuestro punto de vista, los que defendemos la actividad municipal, nos parece que sería interesante avanzar también en una mayor capacidad. Lo hemos visto en estos tiempos de pandemia, en la que precisamente los primeros meses donde los ayuntamientos, en el caso ya hablo del caso de Rota, me consta que muchos compañeros les ha pasado igual y lo oía además, y no había muchas diferencias con respecto a lo que comentaba el compañero chileno. Efectivamente, hemos tenido que asumir grandes actuaciones, muchas de ellas que estaban por encima de nuestras competencias. En muchos casos hemos tenido que atender situaciones de emergencia. Nosotros en Rota, por ejemplo, donde tenemos en un municipio eminentemente turístico y que depende además de un sector de la hostelería, del comercio y de la llegada de muchísimos turistas que se concentran además en los meses de primavera-verano, pues a raíz del estado de alarma en España y del confinamiento de la población, pues hubo muchísimos negocios que se vieron abocados al cierre. Eso hizo que tuviéramos que duplicar, por ejemplo, las ayudas asistenciales y de ver que personas o familias que nunca habían necesitado
de acudir a los servicios asistenciales, los servicios sociales del ayuntamiento, pues se veían en esa situación porque efectivamente los ingresos se veían bastante reducidos. Nosotros atendimos, por ejemplo, intentamos que poner mucho énfasis en lo que llamamos la brecha digital en la educación. Intentamos que los alumnos, por ejemplo, no perdieran con las clases suspendidas la capacidad de seguir a través de Internet y a través de las tecnologías las clases con respecto a alumnos que sí tenían capacidad. Nosotros nos dedicamos, por ejemplo, a repartir ordenadores y a suministrar acceso a Internet a las familias que tenían más dificultades para hacerlo, o incluso a facilitarle también alimentación a familias que iban tradicionalmente a los comedores escolares, que eran donde tenían acceso a esa alimentación y que, como consecuencia del cierre de las escuelas, pues se veían privados de ellas. Por tanto, ahí estuvo el ayuntamiento atendiendo. Pusimos ayudas directas y las estamos haciendo además al sector del comercio local y de la hostelería. Pusimos una web, por ejemplo, para que los distintos comercios pudieran vender, aunque estuvieran cerrados, a través de Internet a los distintos clientes de la localidad, y eso también les permitió tener ingresos adicionales durante los tiempos del cierre del confinamiento. Hemos puesto en marcha medidas de comercio electrónico, medidas además de ayuda, como decía, directa o de aplazamiento de tasas o de bonificación de impuestos municipales para las entidades y pymes que estaban pasándolo en peores circunstancias. Al igual que, por ejemplo, pues hemos ya metido también bonificaciones de cara al presente año en ese tipo de impuestos municipales. En definitiva, hemos puesto en marcha medidas que acompañen a otras iniciativas que estamos desarrollando, no solamente como consecuencia más inmediata de la pandemia, sino también con vistas ya a un mayor desarrollo de la localidad. Por ejemplo, en la localidad de Rota, un municipio eminentemente turístico, pero que también, como saben, albergamos una base naval de uso compartido entre España y los Estados Unidos, donde hay un número muy importante de ciudadanos de distintas nacionalidades. Ahí donde tejemos un tejido multicultural, estamos intentando desarrollar el que haya personas que se afiancen aquí en un municipio donde tenemos aproximadamente en una población de 30.000 habitantes del orden de 27.000-28.000 viviendas. Quiere decir que hay un porcentaje muy elevado de viviendas que son de segunda residencia. ¿Qué hemos visto? Que ha habido muchas personas que han hecho uso de esas viviendas durante la pandemia y se han venido de sus lugares de origen a vivir con nosotros porque el municipio le ofrecía mayores comodidades, mejor calidad de vida, mayores garantías a efectos de estar, digamos, más cómodos en este contexto de la pandemia, y eso ha permitido también pues que nuestra población muy estacional, que aumenta mucho en verano, pero en los meses de invierno se ve bastante reducida, pues haya permanecido más estable. Ahí estamos trabajando y también estamos apostando de una forma muy importante, sobre todo por las nuevas tecnologías, por intentar que llegue lo que es el Internet y la fibra a todos los hogares y a todas las casas, porque eso permite que se pueda trabajar desde Rota para cualquier parte del mundo y permitiría además afianzar a muchas familias que, como digo, como consecuencia de la pandemia han establecido aquí su lugar de residencia estable, y eso creo que es una de las líneas de trabajo. Nosotros nos hemos incluido también, no solamente nos hemos adherido y nos hemos alineado con la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que nos hemos adherido a la red de destinos turísticos inteligentes. ¿Con qué idea? Con la idea de incorporar las nuevas tecnologías y en el desarrollo de ciudades inteligentes, de las Smart Cities, podamos incorporar todo lo que es la información que se puede suministrar a través de lo que se conoce como el Big Data, a través de la señalización turística o de los distintos operadores turísticos de la localidad, para saber cuáles son las tendencias, cuáles son las opiniones, cuál es un poco el recorrido o el comportamiento de los turistas en la localidad de Rota. Y eso va a permitir también la mejora de nuestros servicios, de cómo podemos implementar pues una mejor calidad de oferta turística para todas las personas que nos visitan. Hemos hecho un gran esfuerzo, por ejemplo, para que los espacios naturales, nuestras playas, tengan todo en conjunto una calidad específica, y estamos también apostando por integrar
lo que es el espacio rural, lo que son las explotaciones de viñedo y todo el tejido, digamos, relacionado con la comunidad, el marco de Jerez, el marco vinícola de Jerez, para que también esté integrado como oferta turística que amplíe lo que son las ofertas de la localidad de espacios naturales. Dentro de ese desarrollo en Smart City apostamos por la industria digital, estamos implementando lo que es la implantación de empresas digitales en la localidad y apostamos por ello, y también apostamos de una forma muy importante por lo que son los recursos de la eficiencia energética y de las nuevas tecnologías en cuanto al aprovechamiento de las energías limpias, de las energías renovables, algo que estamos, por ejemplo, trabajando con las comunidades de regantes para que todas las explotaciones de riego también puedan incorporar en sus instalaciones medidas de eficiencia energética que ganen y les hagan ganar a esas explotaciones en competitividad para que puedan también salir reforzados de esta situación tan complicada que vive el sector primario en la localidad, o medidas para garantizar y para impulsar la rehabilitación de viviendas, para ayudarles y bonificarles a edificios de vivienda que puedan apostar también por estas tecnologías del uso de las energías verdes y las energías renovables, y por tanto ahí también estamos apostando por una industria incipiente en nuestro país y que esperamos también que se implante de una forma potente en nuestra localidad para que, bueno, pues sirva también darle una salida diversificada a lo que es el turismo, que es, digamos, como decía, el sector más importante. Siempre digo, y para concluir, que nuestro municipio, como los municipios costeros, suelen ofrecer un plus de felicidad a las personas que habitan en ellos. Y eso lo que queremos es transmitírselo a personas que habiten en otros puntos del país o de incluso la Unión Europea, para que pasen cuanto más tiempo mejor con nosotros, y eso permita que luchemos contra esa estacionalidad del turismo y también podamos salir más reforzados de esta situación tan complicada que ha hecho que ahora mismo pues la actividad turística esté prácticamente paralizada y casi las 3.000 plazas hoteleras, por ejemplo, que tenemos en la localidad, pues estén ahora mismo prácticamente cerradas porque no hay, desgraciadamente, movilidad entre las distintas comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. La verdad es que es tremendamente esperanzador ver cómo han ido enfocando desde esta situación tan compleja que hemos tenido a nivel mundial, esta dificultad que hemos podido enfrentar de los confinamientos, la estrechez económica, financiera, etcétera, entender este sello que quieren transmitir a la gente de otros lugares, el plus de felicidad de las personas que viven en zonas costeras. Eso yo creo que es algo con lo que nos permite enfrentar este proceso de pandemia, y probablemente sea el sello fundamental que pueda ir abordando todos estos aspectos relevantes que usted plantea y que son efectivamente un proyecto coherente respecto de abordar con energías limpias, Smart City, empresas digitales, energías renovables, entendiendo también que hay que tener una visión de futuro que vaya hacia una alta calidad, la integración del espacio rural, la explotación de los viñedos y todo el espacio que usted ha ido generando con su comunidad en una dinámica distinta que nos permite también enfocar una cosa que probablemente para nosotros en Chile pudiera ser un aspecto relevante, que es que la conectividad de Internet estará disponible y estable para todos los hogares. Probablemente por eso ha habido también una mantención del vínculo y la felicidad. La distancia física ha impedido muchas veces los abrazos y los afectos, y ello ha contribuido a problemas de salud mental en nuestro país. Así es que lo vamos a tomar inmediatamente como un elemento sustantivo. Quisiera darle la palabra a nuestros compatriotas, muy brevemente, para que pudieran hacerle alguna pregunta a nuestros expositores españoles, Adrián y el alcalde Ruiz, en orden a poder preguntarles algunas cosas específicas para que también nos puedan responder brevemente Patricio, Jacqueline y Gerboy, para luego ya ir cerrando este espacio de encuentro que ha sido tan agradable. Patricio, por favor. No, muchas gracias, Paula. Al escuchar a Javier y a Adrián, vuelvo a la afirmación inicial. Qué importante es avanzar en proceso de descentralización de nuestro país, donde las regiones y las comunas tengan más capacidad de decisión, más capacidad de concordar con los actores de cada territorio, esas miradas para usar los instrumentos que tanto Adrián
como José Javier nos señalaba. Por tanto, tarea de país y que tenemos que liderar desde las regiones. Sí, yo quería hacer una pregunta a ambos, quizás que tiene que ver con que también el encierro nos ha demostrado que las redes de solidaridad en pequeños barrios también se reconstruyen, se rearman, porque la gente no puede ir a los lugares tradicionales y debe buscar otras formas de resolver sus cosas. También nos ha demostrado el valor del tema cultural, porque más personas probablemente han leído libros, han visto películas, se han dedicado a pintar, han hecho distintas cosas. Algo pasa también en ese encierro de revalorizar la importancia de la cultura, de los gestores culturales, de los creadores. Nuestra región de los lagos tiene un Chiloé que no solo es místico, sino que tiene particularidades culturales muy positivas que se pueden poner en valor. Ustedes como gobiernos, comunidad autónoma y comuna, ¿cómo han enfrentado ese tipo de cosas? La revitalización de la solidaridad en los barrios, donde por eso yo decía, si vamos a poner inversión, pongamos mejoramiento de barrios, porque ahí se creó una nueva búsqueda de espacios comunes, de encuentro, de intercambio de vecinos, etcétera, y el tema de la cultura, cómo poder que la cultura tiene que ver finalmente con los significados, lo que le evoca un territorio, un lugar, una construcción, etcétera. ¿Cómo impulsan ese tipo de actividad ustedes? Pues yo creo que acá tenemos una gran oportunidad. Puerto Montt es conocido en Latinoamérica por sus temporales teatrales, que es una cosa que en pleno invierno, mientras llueve, estamos en el teatro viendo obras de todos lados. Ojalá venga alguna vez de la comunidad de Asturias y del municipio de Rota, que señala aquí José Javier. A lo mejor los podemos invitar, Gerboy, si ambos somos electos alcalde y gobernador regional, para ir buscando esas conexiones culturales. Esa es mi reflexión y mi pregunta a nuestros amigos de España, que agradecido por su reflexión, porque uno toma nota de para dónde tenemos que avanzar, y eso siempre es muy positivo para quienes queremos de verdad que desde los territorios vamos a hacer un desarrollo distinto. Oye, si me permites, Patricio, lo primero con respecto a una cosa que apuntasteis todos de la descentralización y del proceso en el que estáis, antes de entrar en la pregunta directamente. Yo quiero animaros que sigáis esa senda, porque tampoco en España, cuando se aprobó la Constitución del 78, se tenía claro el mapa autonómico. Tenéis que saber que ni tan siquiera estaba diseñado un sistema autonómico, un Estado autonómico de 17 autonomías como recabó o finalizó, ¿no? Al final hay 17 autonomías que ocupan la totalidad del territorio, pero eso no estaba previsto en el origen. Y si algo nos demostró la profundización de la descentralización política, es que genera riqueza. Es decir, todos los informes que se han hecho de análisis del impacto del Estado autonómico y de la aplicación de la Constitución del 78 y el reparto de competencias políticas ha demostrado que sirvió para generar más riqueza. Y esto es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Y además a mí me gusta siempre decir una cosa. Tan Estado somos las comunidades autónomas como el Gobierno de España, como los ayuntamientos. Que yo soy un municipalista convencido. Hay un dicho aquí en Asturias, en España, que es: quien fue cocinero antes que fraile bien sabe lo que se cuece en la cocina, ¿no? Pues yo, como fui alcalde, también lo digo y reivindico eso. Tan Estado, repito, es el Gobierno de España, el mismo nivel, es un reparto de competencias, no el hecho de que estemos jerarquizados, sino un reparto de competencias, Gobierno de España, gobiernos autonómicos y gobiernos locales, y ahí quiero apuntar a la necesidad de la reforma de la financiación autonómica y la local, ¿eh? Pero tenedlo claro. El generar espacios de autonomía genera riqueza, es una apuesta de futuro muy interesante, y a mí me parece que es muy apasionante que podamos hablaros de nuestro ejemplo. Por cierto, antes se me olvidó, el primer presidente de Asturias, que fue elegido después de la aprobación del Estatuto a finales del 81, era un viejo socialista que estuvo exiliado muchos años en México. Como consecuencia de la dictadura franquista, se pasó 40 años fuera de España. Se llamaba Rafael Fernández y simbolizaba la conexión con aquella etapa democrática de la República Española, porque había sido consejero en un gobierno que hubo durante la Guerra Civil en Asturias. Así que démonos cuenta de lo que estamos hablando. Así que me gustaba tenerlo en cuenta para agradeceros también, como siempre, ¿no?, a América la acogida que siempre tuvisteis
en nuestra búsqueda de la libertad. Bueno, y sobre las preguntas concretas, el tema de la solidaridad y el tema de la cultura. En la solidaridad yo añadiría otra cosa. La pandemia nos ha hecho replantear muchas cosas. Lo primero, yo creo que nos deja claro el carácter vulnerable de los seres humanos. Nos creíamos semidioses y resulta que somos mucho más fáciles de destruir de lo que pensamos. Sabíamos que nos autodestruíamos. Lo que no sabíamos es que era algo tan minúsculo nos podía llevar por delante. Y eso yo creo que nos tiene que replantear muchas políticas. Por ejemplo, lo que decía, ¿no? La apuesta por la sanidad. Aquí, dado que hay descentralización política y comunidades autónomas en manos de la derecha, de una derecha además muy dura en el caso español, que apuestan por la privatización de todo, ¿no? Y eso siempre pierden los mismos. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero también nos replanteamos otras cosas como consecuencia de la pandemia, y es la gestión de nuestras residencias de mayores, el sistema de atención a los mayores, porque estamos viendo que las grandes residencias se convirtieron en focos de contagio y significaron, bueno, pues noticias dolorosas. Pero en las redes de solidaridad se dio una cosa curiosa en los confinamientos, porque emergió como un sentimiento de pertenencia de todos formamos parte de una familia. Y aquí, por ejemplo, había detalles o gestos. A las 8 de la tarde la gente se asomaba a los balcones a aplaudir a los sanitarios todos los días. Era algo que emocionaba. Pero en las propias comunidades de vecinos, los vecinos más jóvenes se organizaban con los mayores para ir a comprar, ¿no? Lo que necesitaran para subsistir o para que no tuvieran que salir o para que no se tuvieran que exponer a riesgos a la hora de ir a la compra. O también nos generó espacio, por ejemplo, nosotros aquí nos dimos cuenta que el confinamiento, sí, a quienes vivimos en una casa, bueno, nos obligaba a estar en ella, pero ¿y aquellos que no tienen casa? También ahí tuvimos que intervenir, tanto los gobiernos municipales como los autonómicos, para crear espacios de acogida para las personas transeúntes, aquellos que no tienen un domicilio, ¿no? Para protegerlos. Y también incluso aquellos, pongamos el caso en el que viven en una casa en la que no se podía garantizar si enfermaban, aunque fuera con carácter leve, de coronavirus, que fueran atendidos convenientemente porque vivían muchos en la casa, generamos espacios de atención a esas personas. Es decir, hubo una ola de solidaridad que yo creo que nos tiene que hacer reflexionar mucho, aunque es verdad que luego la fatiga pandémica eso lo va enfriando, ¿no? Pero hay que ponerlo en valor. La solidaridad humana en los momentos más difíciles es lo que nos hace avanzar. Y sobre la cultura. Aquí hubo experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Muy guapas, como decimos en Asturias, que fue la cultura a través de las redes. Las redes sociales se convirtieron en nuestra ventana al mundo. Yo me pasé 3 meses encerrado en Presidencia del Principado. Aquí hay un apartamento para uso del presidente. Yo vivo a 30 kilómetros de Oviedo, donde está la capital de Asturias, pero estuve 3 meses encerrado aquí. Y las redes sociales eran nuestra forma de contactar, era nuestra forma de estar cerca de la gente. Bueno, pues la cultura trabajó a través de las redes sociales. Y sin embargo, ya en la desescalada conseguimos poner en marcha nuevamente, no solo con ayudas, que también hay ayudas concretas para el sector cultural, sino las nuevas actividades. Por ejemplo, retomamos actividades culturales con protocolos muy estrictos de seguridad sanitaria que se cumplieron de forma, yo creo que tajante. Y a mí me gustaría decir, por finalizar esta intervención, que la cultura es segura. Y lo ha demostrado, ¿eh? La cultura es segura y además para la salud mental de todos es fundamental. Gracias. Vamos a darle la palabra al alcalde Roca. Breve y luego hacer una síntesis. Comparto todo lo que ha comentado el presidente y, por supuesto, añadir, bajo mi experiencia, el tejido asociativo local ha sido fundamental en estos meses de pandemia. Y lo que hemos hecho desde el ayuntamiento en muchas ocasiones para cubrir esas ayudas sociales ha sido recurrir precisamente a esas asociaciones que de forma voluntaria, altruista, pues han colaborado, nos hemos coordinado para que no nos pisáramos en duplicar ayuda, nos hemos coordinado para que cubriéramos el mayor espectro posible. Hemos estado con la gente, por ejemplo, de Protección Civil, como decía también el presidente, llegando a todos los hogares de personas mayores que no podían desplazarse para que le llegaran esos alimentos o esas compras que tenían que hacer y que, bueno, pues no podían realizar conforme a la pandemia. En definitiva, yo creo que hay en las ciudades un amplio tejido asociativo con el que hay que contar y que también, por la cercanía de la administración local, de los ayuntamientos, es un trabajo importante el que nos organicemos, nos coordinemos para que no haya duplicidades y también para que podamos nosotros suplementar
aquellos aspectos en los que ellos, evidentemente, por las dificultades no llegan, igual que ellos llegan en muchas ocasiones a aspectos que la administración pues no puede cubrir. Respecto a la cultura, aquí el mayor ejemplo de un sector que se ha visto enormemente afectado por esta situación. Nosotros hemos visto la necesidad, además en un municipio donde precisamente para luchar contra la estacionalidad turística en los meses de menor llegada de visitantes, apostábamos por eventos culturales que hicieran que vinieran visitantes, digamos, fuera de la temporada alta. Intentábamos tirar pues de esos eventos, al igual que de cuestiones tradicionales, festivas que intentábamos implementar. ¿Qué ha pasado? Que todo eso se ha venido abajo como consecuencia de que hay limitaciones en la movilidad, hay limitaciones en los aforos y, por tanto, nos está impidiendo además que podamos cumplir o atender a esas empresas, a esa industria cultural tan importante en nuestro país. Yo creo que el sector de la cultura debe ser uno de los que reciba las mayores ayudas y también sea de los que, bueno, pues tenga gran apoyo de la administración, porque va a ser uno de los más afectados y es fundamental también para salir adelante una vez que pase esta situación. Muchas gracias. Les vamos a pedir a Gerboy y a Jacqueline, nuestra candidata constitucional, que en el contexto constituyente, a ver si tienen alguna consulta para nuestros invitados españoles. Breve. Estás sin micrófono, sin audio, Gerboy. Bien. Más que hacerle la consulta, quiero agradecerle también el aporte y también a ustedes por lo que está ocurriendo ahora en este preciso instante, donde estamos hablando y conectándonos y viendo experiencias, ¿cierto? Conociendo de experiencias europeas, especialmente de nuestros compañeros españoles. Y más que todo quería también proponerles una más estrecha amistad, que podíamos hacer un hermanamiento. Si todavía no se puede, bueno, pues me refiero presencial, por lo que está ocurriendo, que pudiese comenzar a través de ustedes mismos, Pamela, ¿no? Que pueda ser telemático, pero nos interesaría a nosotros abordar algunos temas y que nos entreguen algunas de sus experiencias, ¿no? Con más detalle. Eso. Jacqueline, ¿alguna intervención final? Sí, gracias. Escuchando muy atentamente todas las intervenciones, particularmente entre nuestros hermanos españoles, a los problemas mundiales las soluciones son generalmente comunitarias y locales. Y en ese ámbito me gustaría ver, más que desde lo constituyente, cómo han hecho el abordaje de la salud mental, particularmente de las mujeres. Nosotros en nuestro país y en nuestra comuna tenemos un alto índice de mujeres que son jefas de hogar. Y la salud mental es una deuda que tiene el Estado de Chile con nuestros ciudadanos y ciudadanas. Me gustaría saber cuál ha sido el abordaje y estrategias en función de la salud mental, particularmente en el mundo de las mujeres. Muchas gracias. Presidente. Sí, lo primero es decir que yo creo que todos somos conscientes de que el confinamiento supuso una amenaza para la salud mental de todos, porque evidentemente el aislamiento y bueno, pues fue un choque, yo además creo que tremendo, que nadie esperábamos. Aquí fue muy de repente, desde los primeros casos ya la sucesión hasta el estado de alarma que nos arrinconó todos en las casas, fue muy duro. Pero fue muy duro especialmente para las mujeres. Y yo siempre lo digo, ¿no? Fue un retroceso en este sentido porque dio la sensación que al final lo que hizo fue meter en las casas nuevamente a las mujeres y apartarlas del protagonismo social que han ido adquiriendo. Y ya que estamos acercándonos al 8M, a pesar de que en Asturias lo celebraremos de forma virtual, yo también quiero hacer una reivindicación en este sentido por la igualdad y me consta que para ustedes es una importante política. Aquí se está, desde el ámbito de salud, desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias, consciente de todo esto que estoy diciendo, la salud mental, se está trabajando, se está planificando hacer un plan de choque, de tratamiento, de acompañamiento y de solución, porque es verdad, ¿no? Se aprecia eso que se llama fatiga pandémica, se aprecia muchísima tristeza, bueno, hay una afección real que yo creo que en este sentido, bueno, pues ese plan de choque, como digo, que va a poner en marcha nuestro servicio de salud, va a intentar responder a él y sobre todo el hecho de la mujer, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta porque han sido, yo creo que las grandes damnificadas de esta crisis. Muchas gracias.
alcalde. Bueno, exactamente igual. Yo creo que efectivamente a la crisis económica y a la situación que se está dando como consecuencia de la pandemia se le une cierto cansancio y cierta desesperación en muchas personas, en muchas familias, y eso evidentemente pues también hay que trabajarlo. Y como también decía el presidente, está afectando de gran manera a las mujeres. Nosotros, por ejemplo, desde el área de igualdad estamos impulsando cursos precisamente para atender esta situación con respecto a la salud mental y con respecto a situaciones de posibles afecciones en cuanto a atender situaciones tan complicadas que se están abordando. Y la verdad es que están teniendo bastante éxito. Lo hacemos evidentemente de forma virtual, pero se está haciendo un trabajo importante de cercanía y de atención desde la delegación de la mujer del ayuntamiento para que precisamente haya esa atención específica a las mujeres con respecto al tema de la situación de la salud. En este caso, también de la salud mental. Muchísimas gracias. Esperamos entonces que esas palabras también las tome nuestro futuro gobernador y vamos a acoger las inquietudes, las solicitudes de Gerboy Paredes y les agradecemos muchísimo y dejo ahora a Felipe Enero, colaborador del Instituto de Igualdad, para que hagamos ya el cierre. Muchísimas gracias a las autoridades de España presentes y también a las autoridades, futuras autoridades de Chile, tanto a nivel de gobernación regional, de alcaldía y también de lo que va a ser la Convención Constitucional, un proceso inédito. Destacar también que no solamente vamos a tener las primeras elecciones democráticas de gobernadores regionales, sino que también la primera constitución democrática. Chile nunca ha tenido una constitución elaborada por un cuerpo electo democráticamente, jamás. Por lo cual también es un proceso innovador en donde la cooperación internacional, la identificación de buenas prácticas y de experiencias, como es el caso de España, es clave. Destacar lo que señaló el presidente Adrián Barbón respecto a que en España también la regionalización y la descentralización ha sido un proceso gradual, por lo cual tampoco nos tenemos que tirar un abismo en Chile en relación a eso. Estamos partiendo bien y yo creo que vamos en buen camino. Reconstruir con miradas de futuro a propósito de las Smart Cities, las pymes, la digitalización, también las grandes oportunidades que hoy tiene Chile en materia de descentralización a propósito de este acople entre proceso constituyente y elección de gobernadores. Y también destacar las discusiones que hemos tenido respecto a temas específicos como la salud mental de las mujeres, la ampliación de la brecha de género también en materia, por ejemplo, laboral, con todo este tema de la desigualdad en materia de corresponsabilidad en las labores de cuidado, el fortalecimiento del sistema sanitario, la ayuda a empresas y familias, e incluso hemos discutido sobre la promoción de la cultura en tiempos de confinamiento. A propósito de ello, los invito también, como señaló el alcalde de Gerboy, a seguir en diálogo, a seguir cooperando. Ojalá podamos suscribir en un futuro próximo convenios de hermanamiento y proyectos en conjunto. Y bueno, también prontamente vamos a tener un libro con la síntesis de todos estos diálogos Chile-España. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias también, Paula, por colaborar en la moderación del evento. Y nos estamos viendo en próximos diálogos a desarrollarse dentro de estos meses de marzo y abril. Muchísimas gracias a todas y todos. Un abrazo a todos y a todas. Hasta luego desde Lleida, Cataluña. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches para todos. Que estén muy bien. Aprendizaje. Buenas noches, gracias. Nos veremos a futuro. Un abrazo fuerte y mucha suerte en las elecciones. Gracias. Que así sea. Gracias a ustedes. Chao, chao. Adiós.